2 meses antes, Urián de Holanda le dio una entrevista a los ufólogos Ademar Gerard y a Marco Antonio Petit. Estos dos eran directores de la revista UFO de Brasil y creadores del Centro Brasileño de Investigación OVNI. En esta entrevista detalló muchos aspectos sobre el encuentro con naves y seres 20 años atrás en la isla de Colares. Colares es un pequeño pueblo costero a las orillas de uno de los brazos de la desembocadura de uno de los brazos del río Amazonas, muy cerca de la localidad de Belén, una gran urbe. Pero pese a su cercanía, de más o menos a 2 horas de auto, ¿sí?, de carretera, Colares es una población que no ha avanzado, digamos, con su desarrollo. Es un pueblo básicamente de pescadores, agricultores, gente muy humilde. Y es un pueblo que también tiene muchas creencias, ¿sí? Y no... A ver, ellos vivían en una comunidad que creía mucho en eventos que no eran comunes. Había muchas supersticiones, pero más que nada por los acontecimientos, o sea, surgieron mucho por los acontecimientos que comenzaron a ocurrir en el año 1977. Ese año, más o menos por septiembre de 1977, Emilio Campos Oliveira, era un poblador de la localidad, estaba a la noche arropando a su hija para dormir, y él también se estaba disponiendo a realizar lo mismo, a dormir, a descansar. Pero cuando se va a acostar a dormir esta persona, tenemos que entender el contexto también de que las casas eran precarias, eran mayormente cabañas de madera, no eran construcciones como las que conocemos de ladrillo con chapas, no, eran construcciones bastante precarias, en un lugar donde las altas temperaturas reinan, donde la vida era bastante peculiar en ese sentido. 11 de la noche aproximadamente, Oliveira se recuesta para descansar en el comedor de su casa, cuando de pronto una luz cegadora se apodera del comedor donde él estaba durmiendo. Él despierta sorprendido por esta situación cuando advierte que a través del techo estaba ingresando un rayo de luz muy fuerte, muy cegador, que comenzó a quemarle su entrepierna, más precisamente su pierna izquierda, comenzó a quemarla. Así como comenzó este suceso, terminó. La luz se fue, se apagó y todo funcionó o sea, la noche transcurrió con normalidad. Básicamente, como no pudo encontrar una explicación lógica a lo que había sucedido, prosiguió a tratar de seguir durmiendo. Días más tarde, otro lugareño, más precisamente Orivaldo Piñeiro, junto a otro amigo, salieron a pescar. Repito, era una población de pescadores. Salieron a pescar a orillas del mar
Ellos pescaban con redes, ¿sí? Se adentraban en el agua y pescaban con redes. O sea, a ellos les parecía extraño porque era un lugar que normalmente había una buena pesca, pero en ese momento no había un solo pez en el agua. No sacaban nada, no lograban pescar nada en las horas que se encontraban ahí haciendo su labor. Cuando de repente Piñeiro divisa a la distancia en el horizonte, mirando hacia el mar, una luz muy brillante que con movimientos erráticos se venía acercando hacia ellos. Ellos, con total desesperación y pánico, volvieron corriendo hacia el pueblo a comentar lo que habían visto. En ese momento se enteran de que no habían sido los únicos en divisar estas extrañas luces en el cielo. Pronto comienzan a escuchar historias de más vecinos, comentando que en las últimas semanas varios de ellos sintieron como que estas extrañas luces los perseguían e incluso los atacaban. Otra persona que vivió una experiencia, una dentista de 25 años llamada Lucía Elena Márquez, comentó que estando en su casa, ella a través de la ventana logró ver, mirando hacia el mar, diferentes luces realizando diferentes movimientos erráticos, cambiando de color, ganando altura, perdiendo altura, algunas incluso metiéndose dentro del mar, saliendo de ella. Tenemos que también recalcar que es una zona muy selvática, es boscosa, selvática, ¿sí? Y veía también que salían a través de entre los árboles, a través de la selva. Los vecinos, lejos de encontrar una explicación a los eventos que estaban sucediendo, llaman al periodista Carlos Méndez. Carlos Méndez era un periodista del diario Estado de Pará de la ciudad de Belén. Belén es la capital del estado de Pará en Brasil. Justamente para que fueran a tratar de documentar lo que estaba sucediendo, para ayudarlos a encontrar una explicación. Entonces, este periodista, Carlos Méndez, junto a un fotógrafo del diario, viajan a la isla de Colares. Al llegar, comienzan a entrevistar a la gente del lugar. Y hay una de las cuestiones principales que destacan, que es el pánico, el terror que tenía la gente por algo desconocido algo desconocido que los estaba atacando. No entendían qué estaba sucediendo y se sentían desprotegidos porque algo que no conocen los estaba atormentando. Pero hay un punto clave que destaca este periodista, y es que algunos de estos lugareños presentaban marcas en el cuerpo. Tenían unas extrañas marcas como de pinchazos. Pinchazos, quemaduras, siempre a la altura del torso, de las piernas, los brazos. Y estas marcas correspondían como a pinchazos de alfiler, como si hubiesen sido pinchados muchas veces con un alfiler, con agujas. Y la gente también decía de que cuando estas luces llegaban y atacaban, los paralizaban, ¿sí? Quedaban paralizados, sentían estos ardores en las partes de su cuerpo donde este otro rayo resplandeciente descendía de esa luz,
y los pinchaba y sentían como si les estuviesen succionando algo, como si los estuviesen sacando sangre. De ahí el nombre vulgar que se conoce del caso en Brasil, que es el caso de los chupa chupa. A ellos los llamaron así, los chupa chupa. Como está el chupacabras, como hay diferentes nombres de diferentes sucesos de esta índole, ellos le habían puesto ese nombre. Méndez comenta de que él no llegó a ver las luces, pero sí el pánico de la gente, el temor, el terror que tenía la gente en esa época. Más o menos unas 80 personas habían sido atacadas hasta ese momento. Meses después llegó a ser incalculable. A ciencia cierta no se supo cuántas personas realmente fueron atacadas. Y los ataques eran violentos. Eran muy fuertes los ataques. Muchas personas abandonaron el pueblo por este miedo. Muchas mujeres con niños se decidieron irse. Algunos hombres también montaban guardia a orillas del mar a la noche, esperando a estas luces para poder advertir que ahí venían, para que la gente se pudiera salvaguardar. Otras personas se refugiaban en sus casas, atemorizados por lo que estaba sucediendo. La doctora Walaide Carvalho, una doctora residente de 24 años, era la directora del hospital local. Ella hacía 6 meses que estaba viviendo en Colares. Y se sorprende de el incremento de casos de personas que estaban supuestamente siendo atacadas por estas luces. Ella lo primero que atribuyó estos casos era una histeria colectiva que se había generalizado porque no creía justamente este aspecto de que luces extrañas aparecían y atacaban a las personas. Y destacó los síntomas con los que los pacientes presentaban, ¿no? Cuando llegaban al hospital. Eran quemaduras correspondientes a radiación, a exposición directa a la radiación. Y unos pinchazos bastante extraños y peculiares. Pero también lo extraño era que tomaban un color oscuro muy rápido. Esto sucede cuando una herida tiene varias horas, incluso días. Y muchos de estos casos no habían sucedido hacía más de 10 minutos. Se oscurecían a una velocidad fantástica. Los casos siguen sucediendo y la histeria sigue incrementándose en Colares. Pero hubo un día en el cual la doctora estaba realizando sus trabajos con total normalidad, ¿sí? Y llega una mujer al hospital en un muy grave estado, muy grave estado. Según sus familiares, que llegaron cargándola en brazos, la mujer había sido atacada por una de estas luces. Esta mujer estaba completamente pálida, entró con convulsiones, con espasmos, correspondientes quizás a un infarto.
Entonces, como no lograba estabilizarla, la doctora decide que había que derivarla a esta mujer al Hospital General Regional de la ciudad de Belén. Entonces, como no tenían ambulancia ahí en el pueblo, deciden tomar un vehículo y directamente llevarlos ellos mismos al hospital este. Al llegar, la internan en terapia intensiva y la doctora decide quedarse como para llevar un control, ¿no?, de su paciente. 5 días después, un caso similar llega al hospital de... Llega al equipo, al hospital de Colares. Cuando llega, la doctora vuelve porque dicen, o sea, que regrese porque era un caso muy grave también. Cuando llega, se encuentra con una situación desoladora. Una mujer que estaba rígida. Los policías literalmente le dijeron que la tuvieron que cargarla como estaba, porque estaba rígida y no la podían doblar para sentarla en el patrullero. Entonces la tuvieron que cargar en la cajuela del patrullero, rígida, para poder llevarla al hospital. En ese momento, cuando llega, se encuentra también con la misma situación, ¿no? Una mujer completamente herida, ¿sí?, por estas luces, ¿sí? Tenía las mismas marcas y decide llevarla también a la ciudad de Belén. La derivan, la doctora se queda en el pueblo y horas después recibe una llamada del hospital de Belén. Y esa llamada le notifica que las dos personas, las dos mujeres, habían fallecido. La doctora, completamente desconsolada, no encontraba consuelo para lo que había sucedido. Dos personas que estaban a su cargo, que ella tenía la obligación profesional y moral de hacer todo lo posible y de utilizar todos sus conocimientos como profesional para poder resguardar sus vidas, habían fallecido por causas desconocidas a las que ella atribuía como una histeria general. La doctora solicita a este hospital, al hospital regional, que por favor averigüen el causal de muerte, a lo cual contestan de que no, cuando realizan los estudios, las autopsias correspondientes, la causa de muerte era desconocida.
no había una respuesta certera de por qué estas personas habían fallecido. En ese momento la doctora Carvalho, escéptica todavía de justamente de lo que los vecinos del pueblo estaban comentando, piensa de que quizás este caso de histeria generalizada se estaba yendo de las manos, al punto de que incluso el miedo era tal que provocaba incluso infartos en las personas. Por lo cual, junto a la policía e incluso el intendente del pueblo, deciden elevar a un cargo de seguridad más alto esta situación. El intendente de la localidad de Colares se comunica con los altos mandos de la Fuerza Aérea del Brasil, llamado Comar, ¿sí? el Centro de Investigaciones, el alto mando aéreo de la Fuerza Aérea Brasileña, y allí es donde entra en participación y en escena el capitán Holanda, a quien habíamos mencionado en un principio. Pero hay un interés particular justamente en las Fuerzas Armadas por este caso. En esa época, esa zona estaba siendo atacada por la guerrilla comunista rebelde, lo cual había enfrentamientos constantemente con fuerzas de seguridad del Brasil. Entonces, este alto mando militar pensaba que estas luces que estas personas estaban viendo, personas que tenían un grado de civilización menor quizás a las grandes urbes, y que pensaban que eran luces extrañas, naves volantes, quizás eran guerrilleros que estaban disparando y que estaban teniendo actividades intensas en la región e incluso llegando a lastimar a los pobladores. Pero pese a todo esto, a la operación se le asignó un nombre bastante peculiar, justamente para lo que ellos pensaban. La operación se denominó Operación Prato, que en español es Operación Platillo. El capitán Holanda, junto a su equipo de soldados, se asientan y montan campamento en la isla de Colares, a la vista de todo el público, con un intento de tratar de calmar a la gente, porque bueno, las fuerzas de seguridad ya están acá, podemos relajarnos, podemos calmarnos. Holanda se entrevista con la doctora Carvalho y le recomienda que le diga a la población de que los casos que están sucediendo es por histeria colectiva, en un ánimo o intento de tratar de callar y ocultar, a lo cual Carvalho se niega completamente porque ella tiene que respetar su profesión y no le puede mentir a sus pacientes, a sus vecinos. Los avistamientos continuaron alrededor de 4 meses más. La Operación Prato siguió recabando información, pero esta información, lejos de echar luz sobre lo que estaba sucediendo, no fue revelada, lo cual generó un gran descontento y una gran decepción en los vecinos de Colares. Vale destacar que también, y es una cuestión extraña, el grupo de soldados no llevó armas, solamente cámaras fotográficas y de filmación. Algo extraño teniendo en cuenta de que sospechaban de que había guerrilleros en la región. A todo esto, la
La doctora Carvalho, una tarde, regresando a su casa, eran más o menos las 6 de la tarde, iba caminando con tranquilidad y se encuentra, divisa ahí cerca de ella, la silueta de una mujer tirada desplomada en el piso. Rápidamente corre hacia ella para asistirla, cuando en ese momento eso que ella tanto negaba, que ella tanto quería desestimar, eso que tanto no creía y que lo quería adjudicar a una histeria colectiva, se le presentó frente a ella. Una nave a la cual ella la pudo identificar como si fuera un edificio de 10 pisos de altura. Un objeto cilíndrico con un color que era parecido a la plata o al gris cemento, pero que no era ninguno de los dos. Ella lo adjudica un color muy extraño, que nunca había visto en su vida, pero que no era ni plateado ni metálico, era muy extraño. Esta nave, esta luz, estaba haciendo movimientos zigzagueantes en dirección hacia ella, hasta que llegó a posarse sobre ella. Ella retrocedió un poco y atónita de lo que estaba observando. Y esta luz se fue en dirección hacia el mar. Esta actividad fue registrada por los radares de los soldados que estaban asentados en el campamento. Pudieron ver, pero en el momento que quisieron apuntar sus cámaras, esta nave ya se había, y sus telescopios, sus largavistas, esta nave ya se había retirado del lugar. La Operación Prato obtuvo más de 500 fotografías, más de 15 horas de filmaciones y alrededor de 2.200 páginas de anotaciones, de informes. Toda esta investigación, que fue una investigación exhaustiva, fue catalogada como clasificada de alto secreto. En diciembre del 77, en el momento de mayor auge de casos en la isla, porque para poco decir, pese a todo esto que estuvo sucediendo, los casos nunca terminaron de pasar. Gente seguía siendo atacada y cada vez con mayor intensidad, porque parece que dejamos un poco de lado eso, pero no, o sea, nos centramos en el ejército, pero por su importancia, ya vamos a llegar a eso. No se entendió por qué decidieron los altos mandos, no saben quién dio la orden. Obviamente el capitán Holanda era un militar, un prestigioso militar y de un buen cargo, y como buen militar agachó la cabeza sin hacer más preguntas, aceptó la orden, tomó sus cosas y se retiró. Pero nadie entendió por qué se tomó esa decisión. Durante más de 30 años la operación estuvo oculta. No se supo más nada de la Operación Prato. Los casos de a poco fueron mermando. También la gente se comenzó a acostumbrar a esto. Era algo habitual para ellos y con lo que había que aprender a coexistir. Aunque duro suene y sea difícil de interpretar y de asumir, de asimilar, ellos tuvieron que hacerlo. Hasta que los casos quedaron, entre comillas, perdidos en el tiempo, pese a que había habido un pequeño revuelo en
en lo que es la prensa en esa época no se tomó mayor importancia. Esa época era también bastante reacia a aceptar abiertamente estas temáticas. El capitán Holanda, en el año 1997, se reúne con Gebert y con Petit, estos dos investigadores que comentamos al principio del caso, a las afueras de Río de Janeiro. El capitán Holanda, a través de un video filmado por estos investigadores, comienza a relatar todas las experiencias que había vivido, y el cual tuvo que callar durante durante 20 años, ¿sí? Y los que están sintonizándonos a través de Zona HD pueden ver en pantalla, estuvo constantemente aquí el video, estamos pasando unas imágenes de las anotaciones. Ustedes, las imágenes que vean en papel son las anotaciones mismas que hicieron los grupos de militares, ¿sí? Porque se logró una desclasificación. Ya vamos a llegar a eso. Pero hay algunos dibujos en particular que el mismo capitán Holanda hizo en esta entrevista. Él comentó que él también fue reacio a esta operación. Y ahí tenemos unas imágenes del capitán Holanda sobre unos acontecimientos. Él estaba reacio hasta que una noche, de repente, apareció una luz inmensa, más o menos de unos 100 metros de envergadura. Increíble. El avión más grande del mundo tiene una envergadura de 68 metros. Imaginen lo grande que era este aparato. Y dicen de que hizo un destello enorme, como si hubiese estallado en miles de pedazos, pero en realidad fueron un montón de luces que también tomaron como vida propia y empezaron a circular por toda la región. Ellos atónitos, obviamente, registrando todo. Luego una luz también apareció del lado del mar. Y a una considerable altura, no estaba muy cerca del suelo, pero a una considerable altura se colocó encima de todo el equipo, allí en el campamento. Hizo un par de giros alrededor de ellos y se retiró hacia el lado de la selva. Pero él cuenta quizás su encuentro más escalofriante. Ahí tenemos imágenes de Urangue Bolívar de Holanda Lima, este comandante de las Fuerzas Armadas. Justamente es una imagen, un fragmento de este video que filmaron estos investigadores. Y él comenta que una noche estaba durmiendo en el campamento y lo sorprende una gran luz que ilumina todo el campamento. Cuando él se quiere incorporar, de repente siente que alguien lo toma fuerte de la espalda. Y cuando él puede girar la cabeza para ver quién lo estaba agarrando, se encuentra con un ser de 1,50 m aproximadamente de altura, con unas extremidades muy delgadas, dedos, manos largas, una cabeza bastante grande comparada con su cuerpo, y que dice que vestía una especie de traje protector con un casco. Él dice que nunca pudo llegar a distinguir bien los rasgos faciales de este ser. Primero por la luz que estaba, la verdad que le dificultaba poder observar bien, pero aparte también por la fisonomía de este casco que tenía este ser. Y dice que este ser le habló en un portugués perfecto, pero con una voz metalizada, como si fuera de computadora, como si fuera algo electrónico, diciéndole: no te preocupes, no te vamos a hacer daño. Y así como esto llegó,
esto se fue. También mencionaba que era increíble, aparecían de todas partes, de todos lados aparecían las naves. Venían desde el mar, desde la selva, desde la montaña, algunas ocasiones del mismo río Amazonas, pero aparecían en todas direcciones. Pero si usted se sorprendió con este relato del ser que se le apareció a Oiran de Holanda, también le muestra a los investigadores un implante que tenía aquí en el brazo, que se podía ver a simple vista. Él presionaba su brazo y había algo debajo de la piel. Él lo consideraba como algo plástico, que era fácil de manipular, o sea, que podía doblarse, al cual no sabía qué era, que justamente dice de que ese día del encuentro con este ser, él apareció con eso en la mano, en el brazo, y que no sabe qué es. Incluso los investigadores le consultan si se había hecho alguna radiografía para saber qué era, a lo cual este militar dice que la verdad que no, que incluso él tuvo que callar muchos años esto que estaba relatando en ese momento. Un par de meses después, par de semanas, perdón, después, 5 semanas después más o menos, el 2 de octubre de 1997, el capitán Holanda fallece en las circunstancias que habíamos comentado en un principio. Y ustedes dirán, ¿por qué lo comenté primero al principio y al final? Porque hay dudas si realmente se suicidó. Porque hay una hipótesis que dice que al capitán Holanda lo asesinaron por hablar de más. También hay quienes creen que realmente se suicidó. Sin ir más lejos, el investigador Gebert, uno de los que realizó la entrevista, cree que se suicidó porque no podía vivir más con lo que tenía en su mente. Y que él se queda con la imagen de que Holanda, del mensaje que les dejó Holanda. Y es que estos seres realmente nos están visitando. Luego de esto, Gebert, Petit y un grupo de investigadores realizaron una campaña para la libertad de la información, a la cual, después de muchas peleas y mucha lucha, lograron poder acceder a los archivos clasificados justamente de este caso y de varios más, pero estaban muy centrados en este caso en particular. No quiero avanzar sin decir que recuerdan a las 2 mujeres que habían fallecido por esto. A opinión personal, yo creo que hubo 3, que sepamos, hubo 3, porque yo al capitán Holanda lo considero también como víctima de esto, se haya suicidado o lo hayan asesinado. Lo considero una víctima de este caso, una víctima que el caso Colares se cobró 20 años después. No de manera directa, pero su muerte tuvo que ver con el caso, con la Operación Prato. Petit y Gebert logran acceder a los archivos. Como les había comentado previamente, la Operación Prato recabó 2.200 páginas de anotaciones, de información,
y 500 fotografías y más de 15 horas de video. Ahí tenemos incluso algunas fotografías en pantalla, tenemos en imágenes unas fotografías, como pueden estar viendo detrás mío aquí también a Holanda. Pero de estas 2000, ¿sí? De estas 2000 anotaciones, de estas 500 fotografías y de estas 15 horas, solamente les permitieron ver 110 fotografías y 200 páginas del documento. Y uno dirá, es poco. Los que nos están viendo a través de Zona HD podrán ver que hay fragmentos, hay páginas, les pude traer algunas páginas y algunas fotografías de estos documentos desclasificados. Y es impresionante, es increíble la información que hay en estas pocas páginas. Y los documentos no son, creemos haber visto, no. Hay dibujados exactamente lo que vieron. Y claramente se puede identificar vehículos volantes que no son nada parecidos a la tecnología que había en esa época, pero incluso en esta. ¿Sí? Casi, prácticamente, unos 50 años después. Casi 60 años después. Información muy detallada. La información muy detallada de lo que vieron. Fotografías, hay que comprender también la tecnología que había para tomar fotografías, pero era impresionante. Una fotografía, igualmente, para los que trabajamos en la ufología, no lo es todo. Una fotografía es una mínima parte. Tenemos que conocer el contexto, quién tomó la fotografía, hay que procesar, analizar la fotografía. Pero ya de por sí que estas fotografías vengan de personal militar es increíble, es impresionante. Aunque tengan poca calidad, ver solamente una imagen negra con un punto brillante en el medio, difuso, es algo increíble, porque fue una fotografía tomada por equipo militar y que están aludiendo a que son fotografías auténticas de ovnis. Este caso no es como cualquier otro, porque normalmente, y volvemos al principio del programa, cuando yo le pido a usted que está del otro lado escuchándome, que imagine, yo le hago una pregunta. ¿Usted podría imaginar esto? Imaginar que no solamente ve una luz en el cielo, sino que también estas luces lo atacan. Yo creo que es difícil de comprender, es difícil de asimilar, y yo calculo que este caso le va a traer mucho que pensar. Sobre todo, y como dice uno de los grandes relatores de temas paranormales, el querido y grande Dross, los va a dejar pensando mucho, sobre todo esta noche cuando tengan que ir a dormir. Quédense ahí, que ya continuamos con más En Busca de Respuestas. Estamos escuchando En Busca de Respuestas con Maximiliano Romero por Radio Zona.